Lo siguiente es una presentación del Ministerio Cristiano Catacumba 5, una familia de restauración y amor que camina en lo sobrenatural de Dios. Para más información, visítanos en www.catacumba5.com. ¿Qué tal si te ponen de pie? Aprovechaste esos segunditos ahí. Pero ya mismito. ¿Y por qué no levantas conmigo tus manos? Señor, yo dispongo mi corazón, dispongo mi mente, todo, Señor, mis 5 sentidos, todo lo entrego a ti, Señor. Y yo te pido hoy que tu propósito se cumpla, Señor. Que para lo que tú me trajiste aquí, Señor, que eso se cumpla. Yo quiero escuchar tu voz, Padre, pero quiero que eso se siembre en mi corazón y que dé fruto. Señor, te amamos y te bendecimos y te entregamos hoy todo, Señor. Todo es tuyo. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hacen ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Yo quiero aprender, Señor. Quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Señor, que tu presencia nos inunde, que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo, cámbiame, enamórame de ti, Señor. De tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, enamórame, Señor, enamórame de ti, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Oh. Dale un aplauso al Señor, al amado de nuestra alma. Gracias, Ivette. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí en medio de ustedes otra vez. Esto me gusta. Aunque tenga esos bombillones que no les vea la cara a ninguno. Pero sé que están ahí. Sé que están ahí y sé que están atentos. Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y si tú estás aquí es porque Dios te trajo. Es porque Él te trajo. Porque quería que escucharas hoy
su palabra y sintiera su presencia. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar aquí. De estar aquí en medio de este pueblo, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra, Señor. Padre, necesitamos que hables a nuestro corazón en esta mañana, Señor. Que traiga, Señor, fortaleza, consuelo, paz, Señor, y sobre todo, Señor, que podamos entender un poco del gran amor que tú tienes por nosotros, Señor. Porque ese amor es tan grande que a veces a nosotros se nos hace un poco difícil entenderlo. Pero abrimos nuestro corazón para que tú nos reveles, Señor, cuánto tú nos amas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deja ver cómo puedo poner esto. Aquí así, la cosita. Estoy aprendiendo todavía, no se asusten. Por eso vengo con lo nuevo y lo viejo, que no cambia. Hace muchos años atrás, diría yo en mis comienzos en el Señor, bajo los palitos del colegio, aquel grupo de muchachos jóvenes, yo no tan joven ya, aunque sí lo era, solo tenía 33 años. Me iba los sábados por la tarde y me sentaba allí en los palitos con ellos a oír el mensaje de la palabra, porque estaba en un proceso en donde Dios estaba abriendo mis ojos, estaba quitándome escamas. Y yo me senté allí un día y vino un predicador de los que ellos invitaban y yo estaba así sentada en un tronco. Todavía me podía sentar y me levantaba fácil. Y, ay, Plaza, qué bueno que estás aquí. Te bendigo. Vamos a darle un aplauso a este varón, que esto es un milagro de Dios. A él lo vi. Y yo estaba allí sentada y vino este varón. Yo estaba pasando por una crisis, pero por una crisis de persecución por haber aceptado a Jesucristo y ser la primera en mi casa de haber abierto el corazón a Él. Y vino este varón y puso el dedo así y me dijo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esa palabra cayó en mi corazón y yo la cogí para mí. Y esa palabra me ha guiado por muchos años. Es más, te voy a decir, porque yo nunca, siempre la tengo por aquí. Eso fue en el 76. ¿Habrá llovido? Ahora ya me sacaste la edad, pero a mí no me importa. Eso fue para el 76. Mira lo que ha llovido, pero esa palabra me ha acompañado siempre. Ha sido mi norte. Ha sido mi norte, y cada vez que yo me he encontrado en crisis, me agarro de esa palabra. Examino, la tomo como examino mi vida, si estoy encomendando a Dios mi camino, porque son muchos años de caminar y en ellos uno se ha ido por un ladito, ido por el otro, y Dios ha estado bregando con uno para traerlo y mantenerlo en el camino. Y yo me examino con esta palabra. La palabra dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Cuán difícil se nos hace a nosotros confiar. Y sobre todo en esta época donde tanta desilusión hay en el mundo, donde tantos engaños se ven,
se nos hace tan difícil confiar. Entonces vemos los engaños de los hombres y confundimos. Y creemos que no podemos confiar en Dios. Pero confiar en Él es diferente. Él es diferente. Él no es hombre para que engañe. Él es Dios todopoderoso, el que te creó, el que te ama. La palabra hebrea de confiar, lo que quiere decir literalmente es como arrojarse sobre un objeto. Eso es lo que significa confiar en hebreo, arrojarse sobre un objeto, descansar en él. Eso es confiar. Implica reconocer que nosotros somos limitados, que estamos limitados y que solo nuestro Creador puede cambiar las circunstancias. Por difíciles que a ti te parezcan, solo Él puede cambiar las circunstancias de tu vida. Y aquí el salmista nos da una clave para conducir nuestra vida en este Salmo 37. Porque esa palabra se encuentra en el Salmo 37, 5, 6, 7. Nos dice, encomienda. Encomienda literalmente rueda el camino en el Señor, ruédate ahí, encomienda, tíralo ahí. Encomienda, déjale a Él. Déjale tu camino. Y nos exhorta, dice también después, vamos a ver qué dice, encomienda, deleítate, confía, calla, todo eso lo vamos a ver. Nos exhorta a confiar en Dios y obedecerle. Confiar es tener seguridad. Yo tengo seguridad de que Él puede, de que Él todo lo puede. Oye, muchas veces, ahora viene a mi mente, cuando Dios le dijo a Abraham, coge tu hijo y llévalo. Yo tengo la plena seguridad de que Él lo llevó con la seguridad de que tenía una promesa de parte de Dios y que esa promesa no podía ser, tenía que ser la promesa, o sea, se iba a dar. O sea, que Él no lo llevó con ese miedo, con ese temor. Él no fue orar, ay Señor, el niño, Él confía. Yo creo que Él lo llevó con una seguridad y una confianza de que tú me prometiste de este varón iban a nacer naciones. Pues si tú me lo prometiste, tú vas a hacer algo. Y eso es confiar, saber, entender, tener seguridad en que Él puede obrarlo todo. También nos dice deleítate. Esto lo que quiere decir es deleitarse es cuando tú te deleitas. Por ejemplo, el paladar se deleita es porque tiene un gusto exquisito para algo. Pero deleitarse es tener ese gusto. Y al hacerlo, tener gusto por alabarle, por estar en su presencia. Gustarnos deleitarnos el estar en su presencia. Y cuando hacemos eso se nos dice que todos nuestros deseos serán concedidos. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que todos tus caprichos que a ti se te inventen se te van a conceder? Déjame decirte con todo mi amor que estás equivocado. Lo que quiere decir eso es que cuando tú te deleitas en tu presencia, cuando tú te deleitas en su presencia, Él va a ir cambiando tus deseos y los va a ir acomodando en tus pensamientos y los va a ir conformando a su voluntad. Y entonces cuando nos deleitamos en su presencia, nos deleitamos en poder hacer su voluntad por encima de todo, por encima de lo que nos pueda costar. Y entonces ahí nuestros deseos son concedidos. Pero a veces nosotros nos equivocamos y hasta peleamos con el Señor porque le citamos eso. Tú dices en tu palabra,
que nos deleitemos en tu presencia y todos nuestros deseos serán concedidos. Pero acuérdate que son los deseos de acuerdo a su voluntad, no son nuestros caprichos. Porque a veces nos encaprichamos y decimos, ay, queremos esto, y no es así. Y luego nos dice que Él hará, o sea que Él va a accionar. Y eso es nuestra seguridad. Yo le encomiendo a Jehová mi camino, confío en Él y yo sé que Él va a hacer algo. No sé cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Yo no sé cómo Él va a actuar, pero yo sé que Él va a actuar. Y esa es mi confianza. Hace un tiempo atrás, el Señor me enseñó a confiar, o me enseñó lo que era confianza. Él me conoce a mí y Él sabe que yo necesito tener cosas bien claras en mi mente. Las tengo que palpar. ¿Y quiénes creen que en esta época Dios hace parábolas? Esta parábola ustedes la conocen porque yo se las he dicho. Según conocen la palabra del sembrador, conocen esta parábola que ya yo la he traído anteriormente, pero es una parábola del mundo moderno, donde Dios me enseñó a mí lo que era deleitarme y lo que era confiar y lo que yo tenía que hacer para yo confiar en Él. Y yo le llamo la parábola del car wash, porque fue en un car wash que el Señor me ministró esto. La parábola del car wash dada a Margarita Swap. Cuando tú entras a un car wash, por lo menos en aquella vez que yo fui, había un panel de instrucciones. Y cuando yo paré mi carro allí y miré el panel, ahí empezó el Espíritu Santo de Dios a ministrarme. Dice: ponga las ruedas en el carril hacia el frente. O sea, tú llegas al car wash, ¿verdad? Y tienes que meterte en un carril. Y es hacia adelante que va. No va ni para los lados, ni es para atrás. Ya te metiste en ese carril y eso es para adelante ya. Ese es lo primero. O sea que para nosotros encomendar nuestro camino a Dios tenemos que meternos en el carril y para adelante. Ya derramándonos en el camino, como dice lo que quiere decir encomendar. Luego lo segundo dice: suelta el guía. Y ahí el Señor me dijo: suelta, tienes el guía más amarrado. Estás ahí enganchado como el control. Y para nosotros confiar en el Señor tenemos que soltar el guía. ¿Qué trabajo nos da soltar el guía? Suéltalo. Suelta ese control. Porque mientras nosotros tengamos parte del control, Dios no puede obrar plenamente en nosotros. Suelta el guía. Y ahí empezó el Espíritu Santo a ministrarme y a decirme todo lo que yo tenía que soltar. Estoy en medio de una crisis, acuérdense. Y fui a lavar el carro. Después de eso, cada vez que tengo crisis, me acuerdo del car wash. Suelta el guía, suelta el control, suelta lo que tú quieres hacer. Cuando nosotros estamos en medio de una crisis, vienen pensamientos y queremos meter el mollero humano y el brazo humano y debo de hacer esto y debo de hacer aquello. Suelta el control, suelta el guía. Luego dirijo mis ojos hasta la otra y dice: ponga el carro en neutro. O sea, suelta el guía, pon el carro en neutro, o sea, quítale todos los, ¿cómo se llama? Los cambios y déjalo en neutro para que Dios te tire el cambio que quiera Él.
Porque mientras tú lo tengas en un cambio, tú quieres cambiar lo que tú quieres cambiar, lo que él quiera cambiarte. Pero ponle en neutro y deja que sea él el que te tire los cambios. Porque un carro con un cambio no puede ir por el carril. Si está en reversa se tranca y si está parado se va adelante. Déjalo en neutro. Por ahí siguió el Señor ministrándome. Yo espero que lo esté haciendo contigo. Y si no, que te lleve al próximo car wash que te encuentres en el camino. Luego seguí leyendo y dice, quita el pie del freno. Porque a veces nosotros lo dejamos en el cambio. Agarramos el guía, tenemos el freno. Desastre total en medio de la crisis. Quita el pie del freno. Y cuando estoy leyendo quita el pie del freno, en ese día, en medio de mi crisis, Dios me trae a memoria, el Espíritu Santo me trae a memoria el pasaje de las aguas salutíferas. ¿Sabes cuando Dios le dice, métete en el río hasta aquí, hasta los tobillos? Y luego le pide, métete hasta las rodillas. Y luego le dice, métete hasta aquí, hasta que Él te lleve el río y no nada te aguante. No haya piedrecita que tú puedas poner el pie, sino que te dejes llevar por el río. Y entendí que quitando el pie del freno me estaba soltando en el río del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me iba a llevar donde Él quería llevarme. Quita el pie del freno. Tú podrás tener el carro en neutro, podrás haber soltado el guía, pero si tienes el pie en el freno, todavía Él no te puede mover a donde Él quiere llevarte. Y por último, y no menos importante, como dicen por ahí, desconecta la antena. Desconecta la antena. Desconecta la antena. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué me ministró el Señor allí? Que yo tenía que desconectar la antena de todas las voces que no fueran las de Él, inclusive de la misma mía. Tengo que desconectar la antena y mantenerme conectadita con Él. Desconecto la antena para no oír la voz de fulano, la voz de sutano. Pero tú debes hacer esto, pero tú debes hacer aquello. Pero no hagas esto. Y tú misma dices, yo debo de hacer esto. Y a todos oye, menos no ha ido a la presencia de Dios. Yo estaba en medio de aquella crisis y yo estaba oyendo muchas voces, pero no había ido a donde tenía que ir, que era a la presencia de Dios para oír la voz que iba a traer a mi vida dirección. Así es que esa parábola yo te la regalo como me la regalaron. Adóptala. Y si tú sigues eso, vas a poder encomendar al Señor tu camino. Dice Juan 15:7, nos dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Cuando tú estás caminando y estás queriendo hacer la voluntad de Dios y te estás crucificando por hacer la voluntad de Dios, todo lo que tú pidas se te concederá. Porque en tu corazón el Espíritu Santo ve que lo que tú quieres es hacer su voluntad. Quieres que tu voluntad y la de Él vayan al unísono. ¿Quieres meterte allí donde está Dios en cooperación con el Espíritu Santo para hacer la obra que Él quiere hacer en ti? ¡Wow! ¡Alaba a Dios! Ay, a mí me gusta oírlo, este silencio a veces me... Entonces, ¿a quién nosotros recurrimos?
en nuestra fuerza, en mi fuerza yo no puedo cambiar las circunstancias. Yo no puedo hacer nada. Cuando yo entiendo eso, tengo que depender entonces de alguien. Yo no puedo hacer nada. En los momentos difíciles, cuando todo es un caos y no hay salida, que tú estás ahí como en un laberinto, que no sabes si coges por aquí, no encuentras, si coges por allá tampoco. Solo Dios puede marcar la diferencia en tu vida. Solo Dios. Si confiamos en Él y dejamos le digo, maldito orgullo, este orgullo y esta autosuficiencia que nos limita, entonces el Señor va a poder producir un cambio en nosotros. Nos dice ahí en el Salmo ese, Él dice, no te excites en hacer lo malo, no te excites, no te provoques, no actúes en tus propias fuerzas, porque es que cuando vemos alrededor nuestro cosas que se están dando y tú hasta las ves injustas, tú tratas, tu naturaleza se excita, se molesta. Se molesta, pero ahí te dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, no actúes en tu propia fuerza, no acumules ese malestar, esa excitación, ese deseo de actuar, no lo acumules, porque eso lo que te trae es daño, te trae ansiedad, impaciencia, envidia, y tú dices, envidia. Si yo no soy envidioso. Uy, esa palabra a mí no me gusta. Y menos que me la digan. Envidia. Pero si es que eso es fácil. Envidia es tan sencillo como querer o desear lo que le está ocurriendo al otro. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de envidia como una cosa. Pero nada más que tú desees, a mí me gustaría estar como está fulano, pues ya está, eso es envidia. Y a esa clase es lo que nos dice, no envidies al que tú ves que está prosperando o al que tú ves que está haciendo lo malo, que no lo está haciendo bien, y tú dices, mira, ese está en las papas y yo estoy fastidiado haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice este salmo. No te impacientes a causa de los malignos, a causa de los que te fastidian, a causa de los que te molestan. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque ellos van a ser cortados y como la hierba verde se secarán. Tú confía en Dios y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová. Busca la presencia de Dios. Porque solo al confiar, el salmista David pudo decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré nada alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay muchos ejemplos de fe, hay muchos ejemplos de confianza en la palabra. Pero yo les traigo porque al igual que Rahab, su confianza creció por lo que había oído del pueblo hebreo. Ustedes se acuerdan de Rahab, ¿verdad? Que ayudó a aquellos que querían entrar en Jericó. Porque ella había oído y eso creció su confianza. Y dijo, voy a ayudar a esta gente porque esta es de un pueblo que Dios, ¿cómo se llama? Está sobre él. Y yo encontré este ejemplo, que es un sirviente, se llama Ebed-Melech, y ese fue un sirviente etíope del rey Sedequías, que fue el que rescató a Jeremías de una cisterna. Cuando hace Jeremías, el profeta Jeremías, usted busque la palabra y léala, porque está bien bueno eso. Cuando al profeta Jeremías lo metieron en una cisterna, Ebed-Melech, que era un etíope, vino donde el rey Sedequías y le dijo, mira,
han puesto a Jeremías ahí en la cisterna y ese hombre no ha hecho nada malo. Ese hombre no ha hecho nada malo. Y el rey le dijo, pues, sácalo. Y él fue y lo libró de la muerte y lo sacó. Más tarde, usted se lee la palabra y va a entender, más tarde le viene palabra a Jeremías, porque Jeremías entonces se quedó en el patio de la plaza allí. Y allí vio la destrucción de Jerusalén y vio cuando se llevaron de cautivos también a Babilonia. Pero vino la palabra de Jehová, vino a Jeremías cuando estaba preso en el patio de la guardia, porque lo dejaron en el patio de la guardia, ya no metido en la cisterna. Y le dijo, ve y habla a Abimelech el etíope y dile que así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo cumplo mis palabras sobre esta ciudad para mal, porque ya él había dictado que esa ciudad iba a ser destruida, y no para bien. Y en aquel día sucederá en tu misma presencia, pero a que en aquel día yo te libraré, y no serás entregado en mano de aquellos de cuya presencia temes, dice Jehová. Ciertamente yo te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí. O sea, él le dice a Abimelech, tú vas a ver toda la destrucción, tú vas a ver todo, pero no va a venir espada sobre ti. Tu vida será por botín. O sea, yo guardaré tu vida, porque tú tuviste confianza en mí. Cuando nosotros confiamos en el Señor, nosotros no tenemos que temerle a ninguna circunstancia que pueda venir. No temas, porque tu confianza está puesta en Él y Él te librará. Él te librará. Tu confianza está puesta en Él. Estamos oyendo montones de cosas. Mi esposo me tiene loca con que el seguro social lo van a quitar, con que aquello, con lo otro, que si van aquello, que si la economía, que si baratín, que si patatán, que si yo no me preocupo, que si yo... ¿Qué yo voy a hacer con preocuparme? ¿Qué yo voy a hacer con preocuparme? Y hoy yo me pongo, ¿verdad? Que si mi esposo está así, pues, y otra gente tiene que estar igual o peor, con unas preocupaciones ya que caen en ansiedad o depresión. ¿Y de qué yo me voy a preocupar si mi confianza está puesta en el Señor y yo sé que Él me ha de librar? Él no me ha de faltar. Él estará conmigo. Porque si yo le encomiendo a Jehová mi camino, confío en Él, Él hará. Él hará. Ese es un ejemplo, por eso a mí me gustó este ejemplo. Porque no es de alguien que estuviera sirviendo y que conociera, no, fue que él oyó, fue que él supo que Jeremías estaba allí y que él sabía que pertenecía al pueblo de Dios. Y si a ese lo guardó Jehová, ¿cuánto más a ti? ¿Cuánto más a ti? Esa es nuestra seguridad. En tiempos de crisis, miren, este es otro cuentito que yo había hecho ya, pero es que mucha gente no lo ha oído. Yo te lo voy a repetir porque va con esto. El que estuvo y lo oyó, pues góceselo por segunda vez. Pero había una vez un granjero que vivía donde vienen los vientos del Atlántico y soplan bien fuerte. Y en las épocas de la cosecha venían los vientos y destruían las cosechas y allí la gente tenía que ponerse a trabajar. ¿Y qué pasa? Que él conseguía obreros hasta que llegaban los vientos. Cuando llegaban los vientos, todos los obreros las picaban porque no les gustaba el trabajo que traía esos vientos huracanados. ¿Qué pasa? Que él estaba buscando obreros y llegó este flacucho
Veo este flacucho allí. Este flacucho que no tenía ni un mollerito. Llegó allí y le dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y dice, usted está buscando obreros para su granja y yo quiero ser uno de ellos, ¿me acepta? El granjero lo miró de arriba abajo y dijo, usted sabe que los fuertes vientos de esta región, cuando azotan, hacen correr peligro a nuestros ganados, a nuestras cosechas y a nosotros mismos. Por supuesto que sí, le dijo él. Pero le contestó el flacucho, yo duermo tranquilo cuando los vientos soplan. ¿Se acuerdan que yo lo hice una vez? Yo duermo tranquilo cuando los vientos soplan. Entonces, el granjero no entendió esa frase. Pero como no tenía otra opción, pues contrató al obrero. Contrató al obrero y lo aceptó. Y cuando pasó una semana, él se dio cuenta, ¿verdad?, que este hombre flacucho era un hombre que trabajaba y tenía pura fibra. Era flaco, pero de pura fibra. ¿Qué pasa? Que pues estaban allí cuando de momento llega un día, comenzaron a soplar esos vientos fuertísimos y el granjero sabía lo que venía y se levantó, buscó capas, buscó cosas, buscó linterna, bajó al primer piso y como cuando llegó el flacucho estaba durmiendo y lo jamaqueó y le dijo, mira que ya viene la tormenta, que está la tormenta ahí, levántate que tenemos que ir. Y él le dijo, yo le dije a usted que yo dormía cuando los vientos soplan. Y se volvió a dormir. Y el granjero se puso furioso, pero salió afuera y buscó y se quedó sorprendido porque descubrió que todo ya estaba preparado, que el heno estaba cubierto, que las vacas estaban en los graneros, que las gallinas estaban en los gallineros, que las puertas estaban bien aseguradas, con varas y las ventanas todas clausuradas. Todo estaba en orden, asegurado y atado. Nada iba a volar con el viento. Entonces el granjero entendió lo que le había querido decir el flacucho. Cuando nosotros estamos preparados y confiados, podemos dormir cuando los vientos soplan. Así es que a eso es que nos está llamando el Señor. Soplarán vientos. Tú leerás periódicos y verás que vienen vientos a soplar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Preparados y confiados de que vamos a dormir cuando los vientos estén soplando, porque Jehová de los ejércitos está guardándonos. Hemos encomendado a Jehová nuestro camino, hemos confiado en Él y Él hará. Jeremías nos dice, bendito el hombre que confía en Jehová, y la confianza es Jehová, será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas siempre estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Tú no tienes que dejar de dar fruto en medio de la crisis, porque siempre vas a glorificar a Dios, aún en medio de la crisis. Él nos dice en ese mismo salmo, calma delante de Él y espera. En medio de la crisis, calla. Porque que mucho nos gusta hablar cuando hay crisis. Calla delante de Él y espera. Guarda silencio en su presencia. Descansa en paz en su presencia. ¿Cómo podemos crecer en confianza? Saber que hay alguien más fuerte que yo. Cuando sabemos que hay un Dios y ese Dios no soy yo, que es un Dios que es más fuerte que yo, ahí comenzamos
nos enfoca y trae propósito a nuestra vida y podemos empezar a crecer en confianza. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nosotros sabemos que nuestros recursos son ilimitados. Y eso nos trae seguridad de saber que hay alguien que nos puede ayudar. Porque si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, nos vamos a encontrar limitados en recursos. Tenemos que saber que nuestros recursos en Dios son ilimitados, no tienen límite. Si nos enfocamos en nosotros mismos, nuestros recursos están limitados. Yo no veo más allá de mi nariz. Yo no veo más allá de mi nariz. Yo no sé lo que va a pasar dentro de un segundo. Yo no sé si dentro de un segundo estaremos temblando, no sabemos nada, ¿verdad? Tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Cuando verdaderamente conocemos a Jesús, nos crece la confianza. Porque no es conocer acerca de Él. Fíjate, no es conocer acerca de Él. Acerca de Él conocía yo desde que era chiquita, pero yo no lo conocía a Él. Entonces yo puedo saber acerca de Él y no conocerlo. Pero cuando le abro mi corazón, Él nos revela su corazón. Cuando yo le abro mi corazón, Él nos revela su corazón. Y ahí crecemos en confianza. O sea que crecemos a la medida que hacemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos ocupados haciendo su voluntad y cooperando con el propósito de Dios para nuestra vida, y todo lo hacemos para glorificarle, crecemos en confianza. Porque entonces dice que en Dios yo me gloriaré todo el tiempo y alabaré su nombre para siempre. Exhibirá tu justicia. Así como la luz va siendo cada vez más fuerte a medida que avance el día, Él hará y va a reivindicar, te va a hacer justicia a su tiempo. Eso es algo que encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero también Él te dice que Él va a exhibir tu justicia como la luz. Cuando nosotros hemos sido perseguidos, cuando nosotros hemos sido perseguidos por familiares, cuando nosotros hemos sido perseguidos por las circunstancias, por nuestro servicio a Dios, confía, permanece, persevera, porque Él va a exhibir tu justicia como la luz. Él no te va a dejar así. Él va a reivindicar. Él va a exhibir tu justicia. Déjame ver cómo yo hago esto. Porque se me fue. Me fue. Pero te voy a decir ahora algo. Aquí viene. Es que te quería contar el testimonio de una mujer que yo conocí una vez. Según te dije el de Abimelech, te quiero contar el testimonio corto de esta persona. Y lo que escribí para que no se me quedara nada. Dice, yo conocí una mujer que se crió en un hogar religioso, que le enseñaron a creer en Dios, que estudió en colegios católicos donde aprendió desde muy temprano que ella estaba aquí para alabar y glorificar a Dios. Pero a pesar de eso fue creciendo en ella un vacío, que en su juventud, a pesar de estar casada con un buen hombre, tener hijos saludables y una posición económica donde no le faltaba nada, tenía un gran vacío en su vida, que no lograba llenarlo aún, que trataba de hacerlo con fiestas, licor, cigarrillos, compras, viajes y amistades. Ella era de carácter alegre en las fiestas, podía decir que era el alma de ella, pero triste y amargado en su casa. Demostraba poca paciencia con sus hijos y solo esperaba la llegada del fin de semana
para envolverse otra vez en fiesta junto a su marido y el bullicio entre los amigos y Dios bien lejos de su vida. Se podía decir que dos males, en ella se cumplía: dos males ha hecho mi pueblo, se apartaron de mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Ay de los que esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla, y dice: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Ella vivía una religión, porque también se podía decir que de este pueblo, ella se acercaba a este pueblo con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no era más que un mandamiento de hombres que le había sido enseñado. Su vacío era tan grande que un día frente a una ventana le gritó a Dios: tiene que haber algo más. Tú no puedes haber enviado a tu hijo a morir por nosotros para que yo viva esta vida miserable. Tiene que haber algo más. Luego se sentía culpable porque en su interior ella sabía que tenía más de lo que muchas mujeres podían desear. Pero su confusión era muy grande. Se refugió en el fumar y en la bebida para calmar su ansiedad. Así pasó el tiempo hasta que un día Dios le permitió pasar por una experiencia. Era un ahogo que ella hasta ese día sabía cómo manejarlo, que le llevó a sentir que estaba al borde de la muerte. En cuestión de segundos se le pasó su vida como una película y supo que de morir ella estaba perdida. Supo que si se moría ella estaba perdida. Su convicción de pecado fue de tal magnitud que clamó a Dios por una oportunidad para arreglar su vida con Él. Dios, que es un Dios misericordioso y de segundas oportunidades, se la concedió. Temblaba como una hoja y luego de devolver toda la nicotina de su cuerpo se dijo a sí misma: mañana no fumo más. Y no la he vuelto a ver fumar hasta el día de hoy. Dios había comenzado un milagro en su vida. Ella, agradecida por lo que ya reconocía como obra de Dios, solo daba gracias. Y sin ella saberlo, ya Dios estaba acomodando todo para que ella llegara a un monte entre Sidra y Aibonito. Y allí en una pequeña capilla carismática tuvo un encuentro con Dios. El pasaje que le dieron a leer fue: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ella cuenta que la que entró en esa iglesia no fue la que salió de allí. Ella comenzó a notar cambios en su interior. No se reconocía, paciencia con los chicos, desempolvó una Biblia y comenzó a leerla. Su corazón se llenó de amor y de gozo. Su visión de la vida cambió y ya no sentía el vacío en el que anteriormente vivía. Era una nueva aventura cada día. Cuando ella comenzó a testificar de lo que sucedió en su vida, todo el mundo la comenzó a llamar fanática y loca. Le decían que iba a perder su matrimonio, pues dentro de los cambios que Dios hacía en ella estaba la manera de hacer fiesta los fines de semana. Pero ella no era la misma. Tuvo un choque con el Espíritu Santo de Dios. Era otra. La persecución, las amenazas que se levantaron contra ella, no detuvo su búsqueda de Dios. Comenzó a ir a los palitos del colegio. Se le fueron abriendo los ojos. Como viendo al invisible, decidió caminar junto a él. Y en una campaña de Gille Ávila se tiró como una loca a decir: Señor, te acepto delante de todo el mundo. Y vio su mano obrar como poderoso gigante en tiempos de sufrimiento. Pudo experimentar su consuelo en momentos de soledad. Perseverar fue siempre su norte. Perseverar, perseverar, porque perseverar no es permanecer. Permanecer es estar ahí quieto y no importa la circunstancia. Pero perseverar significa ser intensamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. La perseverancia es una señal de seguridad, de confianza. Mostrar el amor que ahora habitaba en su corazón para que sus hijos y su esposo pudieran ver y llegar a conocer al Dios que ya les servía. A pesar de sus defectos, de sus fallos, que son muchísimos, nunca se salió de la prensa que machaca su vida. Y entre altas y bajas en su caminar, siempre ha perseverado en el camino que le dio libertad. Libertad para ver a Dios obrar en su marido, en sus hijos, en su familia.
Si tú quieres que tus hijos crean que existe un Dios de amor y compasión, entonces tienes que ser un embajador de Dios dando amor y comprensión en tu hogar. Sin amor, tus hijos no van a estar motivados a seguir una fe en Cristo. Y aunque aún Dios no ha terminado conmigo, sé que voy a ver más milagros de los que ya he visto. Y una profecía una vez me dijeron, en el ocaso de tu vida verás milagros. Y los estoy viendo. Y esto lo traigo. Y esto lo traigo porque quiero darles testimonio también leyendo una carta de uno de mis hijos que sé que se hace eco de los demás, donde en unas madres delante de toda la familia que me perseguía, fui reivindicada por Dios. Hay reivindicación cuando tu confianza está en el Señor. Te voy a leer la carta, porque sepas, si tú dudas o estás pasando por alguna crisis y crees que Dios no va a reivindicar tu vida, Él lo va a hacer, no importa los años que pasen. Llega el momento que lo hace. Por eso yo, si de ahora en adelante pasa como ha pasado en mi vida, yo con descanso en Él, sabiendo que en un momento, si la verdad de Dios sale a la luz. Él leyó esto: mami, si es que lo puedo terminar de leer. Mami siempre ha sido y será el lugar seguro a donde acudir en cualquier momento, sea de alegría o sea de tristeza, sea de ansiedad o de contemplamiento. Mami siempre ha estado allí. Es esa torre fuerte, es ese refugio, es ese faro que Dios un día encendió y hasta el día de hoy no ha dejado de brillar para los que están a su alrededor. Pero no nos equivoquemos, ni pretendamos en nuestro afán de vida de este siglo pensar que estas características adornan a uno con facilidad. Todo buen refugio requiere planificación extrema para el que lo construye. Todo faro requiere una visión más allá de las costas del que lo planifica. Se requiere ser transformado y formado por Dios para brillar y dar consuelo. El cincel de Dios son las pruebas y el sufrimiento. A mami le ha costado muchas lágrimas el servirle a Dios. El yo y mi casa serviremos a Jehová, que afloró un día en sus labios por el poder del Espíritu Santo, costó mucho. Costó rechazo de aquellas personas que más cerca estaban en su vida. Costó el que la miraran sobre el hombro. Puso su matrimonio en el altar del sacrificio, confiando que Dios era tan poderoso como para levantar de las cenizas dicha relación si así era necesario. A mí no me cabe duda que mami tiene un lugar en la larga lista que aún se escribe en Hebreos 11. Por la fe de mami hoy muchos han sido edificados y transformados. Por la fe de mami los que en un momento la criticaron hoy tocan a su puerta para recibir consuelo. Por la fe de mami los que renegaron a Dios hoy atisban su gloria desde los atrios y consideran seriamente en su corazón la necesidad que tienen de Dios. Pero no hay gloria mayor que esta. Por la fe de mami hoy sus hijos reconocen que su Dios es el Rey de sus vidas. Hay una cosa que siempre guardaré en mi corazón de mami. Para mí mami es el reflejo de lo que Jesús quiso decir cuando expresó que nos daría vida y vida en abundancia. Mami siempre me reta a disfrutar y gozarme de la vida en Dios. Mami siempre me reta a que la vida en Dios es una aventura que se disfruta y no una pesada carga que se lleva en los hombros. Mami me enseña que Dios habla en todo momento y toda hora, en las cosas más sencillas de la vida. Y que si no estamos sensibles y dispuestos a oírlo, se nos escapan las enseñanzas más profundas de la vida práctica del Evangelio. Mami es una pregonera del Evangelio, no con sus labios, sino con su vida. El leer esto no es sencillamente para que ustedes puedan ver que uno es reivindicado. Yo no sabía lo que en mi vida había causado en mis hijos. No lo sabía. Para mí fue una sorpresa. Alabo a Dios por eso y le doy toda la gloria y toda la honra. A veces tú estás pasando por cosas y tu actitud ante las crisis
muestran a los que están a tu alrededor lo que es el vivir una vida plena en Jesús. Y de eso tienes que tener discernimiento. Yo le doy la gloria a Dios. El que uno de mis hijos leyera eso ante las personas que en un día me criticaron, para mí fue un bálsamo sanador a mi vida. Y la gloria le doy a Dios. Pero eso no está para mí nada más. Eso es para ti. Eso es promesa tuya. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Mi Dios, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú has hablado, Señor. Yo sé que tú, Señor, has exhortado, mi Dios, a tu pueblo, Padre Santo. Y yo te pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, toque, Señor, el corazón de aquellos, Señor, que se han sentido tocados por tu palabra, Señor, y que se alleguen a ti, a tu presencia. Que se deleiten en tu presencia en esta mañana, Señor. Yo le pido a tu pueblo que se llegue a tu altar, porque tú quieres hacer cambios, tú quieres sembrar en ellos esa confianza de que todo aquel que quiera o quiera renovar ese pacto con Dios, de encomendarle a Él su camino. Aquí está el altar abierto. Aquí está el altar abierto para que vengas y hables con Él. Habla con Él. Habla con Él, Padre. Solo tú sabes, mi Dios. Y si aquí hay alguno que no conoce a ese Dios, yo te invito esta mañana a que pongas tu confianza en Él. No confíes en brazos humanos. Confía en el Dios que todo lo puede. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y en esta mañana deseas hacerlo, levanta tu mano ahí donde estás. Si hay aquí alguien que quiera darle su vida a Jesús, a ese Jesús que guarda su camino, a ese Jesús que guardará tu vida, encomiéndale a Jehová tu vida en el día de hoy. Aquí el altar está abierto para que vengas y te deleites en el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si tú estás en medio de una crisis, y necesitas una intervención de Dios, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Trae tu crisis, trae tu problema, yo no lo sé, pero tú y el Espíritu Santo de Dios lo saben. Tú y el Espíritu Santo de Dios lo saben. Encomendar el camino es comprometerte con Él. Es comprometerte con Él. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te va a exaltar para heredar la tierra. Si te está acechando el que no conoce a Dios y estás
agendando cosas en contra de ti, Jehová te dice que Él no lo dejará en sus manos, ni te condenará cuando te juzgaren. Él no te va a dejar en manos de aquellos que te están criticando. Si tú tienes encomendado tu camino a Dios, Él no te va a dejar en manos de aquellos que te están criticando. Él te guardará. Si estás pasando por algo en tu trabajo, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Yo voy a dejar por aquí a Ivette y en lo que... a Pachi. Amado, ya estamos por cerrar, pero siendo honesto con ustedes, siento bien fuerte de parte del Espíritu Santo que muchos de nosotros estamos necesitados de este llamado. Nosotros no obligamos a nadie, pero siendo honesto con ustedes, muchos de nosotros estamos pasando por dificultades. Y este mensaje es para cada uno de nosotros. Yo te exhorto, hermano, a que si estás pasando por estas dificultades, que todos las hemos pasado, yo las he pasado, cada uno de nosotros las hemos pasado. Amado, no pierdas la oportunidad. Dios te está llamando. Dios quiere restaurarte en esta mañana. No queremos cerrar, hermanos, sin antes orar por cada uno de ustedes. Yo quisiera también pedirle a los líderes de célula, pasen, vamos a acompañar a esta gente que están pasando por dificultades, hermanos. Seamos sensibles a la necesidad de cada uno de estos hermanos. Dios nos ha visitado hoy en una forma tan sencilla. A veces la gente piensa que aún los pastores y los líderes no pasan por dificultades. Amados, todos nosotros hemos sufrido la persecución, todos nosotros hemos pasado por diferentes situaciones. El camino ha sido duro, pero la recompensa siempre el Señor la da. Yo sé que para el Señor no hay nada difícil. Cualquier dificultad que tú estés pasando, por dura que sea, la palabra dice que Él no te dará una prueba mayor a la que tú puedas soportar. Y que Él siempre está contigo y que camines confiado. Así que, hermano, no te pierdas esta oportunidad, porque el Señor es bueno. Dori. Yo tengo mi corazón que se me quiere salir. Y es que la presencia de Dios está aquí. Es su presencia. La palabra dice que Él ha prometido estar con nosotros. Él no nos va a dejar. Y el Espíritu tiene un deseo profundo de tocar tu corazón hoy, de animarte. Y recuerda estas palabras. Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Deleítate en su presencia. Él lo va a hacer. Oh, en tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia quiero estar. Este es mi